Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado estos días? Bueno, aquí estamos, Guillo y Raham. ¿Cómo, cómo te trata la vida? Ay, bien, con ganas de más petardos intelectuales, ¿sabes? Me encantan. Qué chévere. Hoy ¿qué vamos a hablar? Cuéntamelo todo. Pues Guillo, hay muchas cosas que están ahí en el tintero que quedaron pendientes. Sin embargo, hay algo que me está dando muchas vueltas en la cabeza, creo que a ti también, y tiene que ver con el agujero negro de la promiscuidad. ¿Qué Interesante opinas? tema. Para ti, ¿qué es la promiscuidad? Vamos a definirlo, vamos a buscar una definición que digamos, esto es promiscuidad, ¿no? Pensando en que todo es subjetivo, o quizás no todo es subjetivo, pero desde la óptica de cada quien, la promiscuidad puede ser. Mira, yo he visto personas que me han dicho que no, es que soy promiscuo porque he estado con 5 personas. En cambio, Ujú. para otras personas, estar con 5 personas no es promiscuidad. Entonces, para ti, ¿qué es la promiscuidad? Bien, entonces lo pondría en un contexto de perspectiva, digamos. Si me voy a la parte histórico-religiosa, se dice que el rey Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas o algo así era la cosa, no sé si era el contrario. Entonces, como eran legales, asumo que no se le consideraba promiscuo. Y en ese contexto se consideraría promiscuo una persona que tiene sexo con diferentes personas sin interés de crear vínculos afectivos o de algún otro tipo. Lo vería así. Bueno, en ese orden de idea, la persona que dice que es promiscuo porque he estado con 5 personas, puede que en efecto sí lo sea, ¿no? Porque yo creo que el péndulo o la bisagra de lo que convierte a alguien en promiscuo o no es el vínculo afectivo. Que realmente tú estés con múltiples parejas, desde mi punto de vista, que tú estés con múltiples parejas sin ningún interés emocional que no sea aquel el del placer, ¿no? Entonces puede ser cierto que no hay un número que defina la promiscuidad, o sea, no es que, bueno, más de 100 ya eres promiscuo, o más de 10 o más de 1000, o más, no, la promiscuidad parte de la intención y en efecto lo que tú estás comentando de la carencia de ese interés afectivo por la otra persona, ¿no? Sino solamente la búsqueda del placer. Así es. Y entonces ahí entramos al otro punto, el ¿para qué? Entonces, ahí entra un terreno delicado. Tú tendrás tus perspectivas y yo las mías, pero creo que es de alguna manera una forma de evitar el dolor llenando con una droga que tiene un efecto fugaz, que es el momento sexual, ¿no? Entonces, detrás de esa búsqueda de placer sin compromiso o sin dolor, se va acumulando, desde mi perspectiva, un vacío que va creciendo cada vez más. Por eso me gusta llamarlo un agujero negro, porque es que no sabes qué más sigue. Después de allá, lo que vas a encontrar es vacío, 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 más vacío, que se termina devorando inclusive tu propia vida. Yo lo veo de esa manera. Bueno, ahí sí diferimos. Yo considero que la promiscuidad es algo natural, pero ojo, y aquí quiero hacer, hay una línea muy delgada. Que algo sea natural no quiere decir eh, que sea bueno o que sea sano. Por ejemplo, en el reino animal es natural el incesto. Entonces no quiere decir que porque algo sea natural sea bueno. No obstante, entendiendo el contexto del ser humano, del hombre, cuando vemos las antiguas civilizaciones, nos damos cuenta de que realmente el concepto de familia, o como nosotros concebimos la familia actualmente, que es que el hombre se casa con la mujer y el hombre tiene que ser fiel, o tiene que tener exclusividad o la monogamia,
con una sola persona, esa forma o esa convivencia o esa forma de relacionarnos entre seres humanos realmente es nueva. Eh, Ni siquiera decir que fue con Cristo, sino que ha sido impuesto de forma cultural y religioso en los últimos, digamos, 1000 años, ¿no? Por medio de la religión. No obstante, yo pienso que la promiscuidad en sí, sí es natural, siempre y cuando lo hagas, haya un equilibrio y lo hagas por diversión, digamos por placer, y no por lo que tú estabas comentando, que es para llenar un vacío. Yo creo que ahí es donde está como ese hilo en el que tú dices, bueno, yo estoy soltero, puedo disfrutar, puedo explorar, puedo conocer personas, siempre y cuando lo hagas por diversión, pienso que está bien, pero ya por un tema de llenar un vacío, creo que nunca lo vas a llenar. Y ahí es donde tú defines muy bien el agujero negro, porque tú puedes estar con 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 personas, y si tú, tu sentido o lo que tú buscas es llenar un vacío, pues realmente nunca lo vas a llenar, porque el sexo, digamos, este sexo sin valor, por decirlo así, o que Sin solamente busca, se conexión. alimenta del placer, sin conexión, pues realmente nunca te va a llenar. Entonces ahí creo que estamos en una línea roja que hay que saber cruzar o sencillamente no cruzar. Te quiero preguntar, Guillo, la distinción entre normal o natural y común, ¿por cuál te vas? Es complejo porque, insisto, lo natural a mí no me convence del todo. En la naturaleza, de hecho, es natural entre los animales asesinarse, es natural cometer violaciones incluso, es natural el tema del incesto. Entonces, lo natural a mí, honestamente, no me convence del todo. Lo normal, bueno, ¿qué es normal? Y una vez recuerdo, me hace recordar mucho a un amigo que una vez yo le decía, no, pero lo normal. Entonces me dice, pero realmente a mí lo normal, a mí me gusta ser anormal. A mí no me gusta, y ahí creo que vamos con el tema de lo común. O sea, mi amigo decía, a mí no me gusta ser normal, a mí me encanta ser lo contrario que dice la sociedad. Entonces, realmente no me iría por ninguna, realmente. Ok, ok. Bueno, ahí entramos al punto, ¿no? Porque de alguna manera siento que se ha vuelto una práctica común y sobre todo a partir de la accesibilidad al placer rápido, gracias pues a las redes sociales y a las aplicaciones de citas y a la facilidad de entrar al catálogo y elegir a la carta. Y siempre como con la perspectiva de que hay algo mejor y hay algo mejor y hay algo mejor. Y es como, yo lo veo como entrar al supermercado y ver el montón de manzanas, hermosas todas, y pegarle el mordisco a cada una. La muerdo y la tiro, la muerdo, la tiro, la muerdo, la tiro, la muerdo, la tiro, y al final no me comí ninguna. Y entramos como a esa ola de utilitarismo vacío en la que convertimos nuestra historial en un amplio repertorio de microhistorias que al final no nos dejaron absolutamente nada significativo, generalmente hablando, por supuesto. Entonces, ¿qué otra razón puede existir para esa tendencia hacia la promiscuidad? Mira, hay muchas razones. Puede ser para llenar un vacío, pero también puede ser una forma de validarse. Si tú tienes o padeces una autoestima baja, o padecemos, porque yo creo que muchos hemos pasado por ese tema de la autoestima baja, el sexo, la promiscuidad puede ser una forma de validarse, de decir, ¿sabes qué? Yo sí despierto emociones, aunque sean sexuales, aunque sean efímeras, vacías, en otras personas, en otros individuos. Y puedes caer en esta ola de promiscuidad sin darte cuenta que la otra persona realmente no te está validando. La otra persona también solamente quiere placer sexual y ya está, ¿no? Que es la trampa de este tema
de la promiscuidad. Y creo que el norte, y tú decías algo ahorita, tú pones haces la analogía con manzanas, yo la hago con los helados. Cuando tú vas a un restaurante, esto no voy a decir el nombre, pero un restaurante esto muy famoso, que pues hay una variedad enorme de helados, y tú dices, bueno, a mí me gusta el ron con pasas, pero ese helado de mantecado, o el de fresa, o el de chocolate, o el de vainilla, o el de... Mira, hay un montón de sabores, entonces tú no sabes qué escoger, y eso viene que esto merita una muy buena conversación sobre el tema de las apps de citas. Eh, ¿Qué es lo que te pasa? Tú entras a una app y ves un montón de gente y tú dices, bueno, pero ¿con cuál me quedo? Entonces entras en la trampa o caes en el juego de probar y probar y probar y probar y entonces buscas de probar todos los sabores hasta que los pruebas quizás todos y te das cuenta que luego no tienes cómo elegir al cual te gustó más, ¿no? Entonces, y si eliges a una persona, pero la otra persona no quiere compromiso, entonces esto se ha vuelto realmente en algo complejo. Las relaciones humanas, creo que en el último, pues, eh, en los últimos 10 años, desde que aparecieron las apps de citas, las redes sociales, se han vuelto complejas. Así es. Así es, se han vuelto complejas y han propiciado eh, exposición de matrimonios infelices, matrimonios rotos, parejas en busca insaciable de nuevos placeres, de nuevas cosas. Tú colocaste el ejemplo de validación. ¿No es la búsqueda de validación también una forma de llenar un vacío? Sí, seguramente es una forma de llenar vacío. Y sabes que se me acaba de ocurrir acá una idea. Yo soy defensor de la libertad individual y yo parto de la premisa que si a ti algo te divierte, tú debes hacerlo. Y si es tu cuerpo, ojo, y si vas a hacer algo que no afecta a terceros, está bien. Entonces el sexo libre yo lo apoyo. Eso incluye la promiscuidad, en un sentido, digamos, de tener varias parejas sexuales. Sin embargo, hay una contradicción entre la libertad sexual y no caer en ser una persona esclava del sexo. Entonces, creo que esta debe ser como siempre es de mantener esta línea o este hilo muy delgado entre, bueno, soy libre o soy esclavo del sexo. Creo que la libertad sexual, válido, muy bien, pero siempre hay que cuidarse de no caer en ese terreno de la esclavitud, de vivir para el sexo, que creo que es donde falla y donde está el error de la promiscuidad, lo que tú llamas el agujero negro, que te lleva, como todas las adicciones, te va a llevar a un vacío mucho más grande. O sea, si tú piensas llenar con sexo un vacío emocional, créeme que vas a quedar mucho más vacío. Y cuando te quieras dar cuenta de eso, ya eres una persona que pasó de su cuarto de ahora y queda fuera del mercado, o por lo menos su mercado se reduce, y bueno, vienen las frustraciones y todo, todos los ayes de lo que pudo ser y no fue. Así es. Eh, siento que se está despertando una tendencia, particularmente en la nueva generación, que los veo un poco idealistas. Y la verdad, tengo mucha curiosidad de ver cómo van a manejar todo este tema, porque si bien es cierto que se ha intentado imponer una cultura que se llama poliamor y todo este tipo de nuevos modelos de relaciones y relaciones abiertas y todo esto, sí noto en los más jóvenes un- una tendencia a modificar la manera como se relacionan y creo que el poder expresar más abiertamente sus emociones y sus sentimientos para con otros, eh, enamorados o parejas o lo que quieran ser, quita un poco ese nivel de morbo que a generaciones como la nuestra le aportaba y que terminaban
empujando hacia la promiscuidad, porque creo que detrás de la promiscuidad está la, la cortina de la clandestinidad. ¿Por qué? Porque yo tengo mi pareja, pero en la calle no es mi pareja. En la calle es un amigo más. Entonces, como es un amigo más, entonces pues el otro pues también va a coquetear, porque ¿qué pasa? O sea, no tienes pareja. No tiene por qué saberlo. Y si yo tampoco soy capaz de decírselo, entonces como viene el primero, viene el segundo, el tercero y por ahí se van. Entonces, siento que va a pasar algo con esta nueva generación. Bueno, que va, no, que está pasando algo. Todavía lo estoy observando, pero no sé qué has visto tú en ese contexto. Bueno, yo pienso que se tratan de ciclos. Si te pones a ver el contexto de los últimos 100 años, venimos de una era conservadora. O venimos, no, ahorita estamos en una era, saliendo de una era progresista. Pero si te pones a ver los primeros años del siglo XX, años 10, 20, 30, 40, 50, 50 casi 60, te das cuenta que veníamos en un modelo tradicional de familia. Bueno, lo que vemos en las películas, la típica esposa de casa, el hombre trabajando, la mujer en casa, criando los hijos. Bueno, veníamos de una corrección muy conservadora, muy religiosa, y luego en los años 60 viene el boom, que es esto del rock and roll, que es de hecho te recomiendo una película que se llama Elvis, o sea, la película que habla de Elvis, yo la llegué a ver en el Mm, cine, me pareció espectacular. De hecho, Elvis en los años 50, final de los 50, principio de los 60, revolucionó la cultura en Estados Unidos y los conservadores se escandalizaban de ver cómo él bailaba el rock and roll y todo esto. Pero te das cuenta cómo el auge de pronto del mundo hippie, años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, que hemos visto un auge del progresismo, de las libertades sexuales, de todo este tema. Sin embargo, lo que tú dices es muy cierto. Estamos ahorita nuevamente entrando, no creo que una era conservadora, no creo que volvamos al pasado, pero sí estamos siendo mucho más conscientes y estamos diciendo, oye, sí, muy bonita la libertad sexual, muy bonito el sexo indiscriminado, pero ¿sabes qué? O sea, porque siento que nosotros en el fondo somos rebeldes. Entonces la moda ahora es la promiscuidad y el sexo libre y no sé qué. Entonces hay mucha gente que está diciendo, oye, ¿sabes qué? Lo rebelde ahora es quedarse con una persona, establecerse con una persona, buscar una conexión profunda en medio de esta frivolidad del mundo. Qué interesante ujú, sería hacer conexiones. Entonces estamos entrando a esa, como viendo esa necesidad de listo, tenemos sexo a la carta, algo que hace 50 años no pasaba, que el sexo era algo muy tabú. Ahorita lo tenemos a la carta en la esquina en una aplicación, o sea, es algo muy normal ahora. Entonces la gente sí, ahora sí. dice, ¿sabes qué? No, no, sí, eso está bien o está muy común. Yo quiero algo raro, algo extraño, que es la conexión. Entonces siento, y perdón por extenderme tanto, pero siento que vamos a entrar a un punto en el que vamos a volver a las relaciones de pronto de pareja, a- pero no volver al pasado, a la monogamia o la estructura familiar como conservadora de papá, mamá e hijos, pero sí a ver relaciones de pareja mucho más sanas, de pronto respetando la libertad, que para mí es muy importante, respetar la libertad o sea, amar pero en libertad. Y eso creo que me parece bonito y me parece interesante y ojalá veamos en un futuro relaciones mucho más sanas, que no sean tóxicas, modelo anterior, pero tampoco que sean este modelo actualmente, ¿no? O sea, ojalá vayamos hacia eso, transitemos hacia eso. Por supuesto, sin la posesividad y sin el control, porque al final es inseguridad. Y creo que ese tema merece un episodio completo, porque el tema de lo que significa la inseguridad y los celos y la posesividad y la desconfianza, creo que habla más de la persona que la siente que de la persona que supuestamente la genera. Entonces, nada, eso me va a parecer un tema interesante para discutir también en su momento. No, estoy completamente de acuerdo. Y hoy hablábamos, antes de entrar al podcast, hablábamos de un canario, poníamos la analogía de un canario. No es una analogía, es algo que vi y es un señor.
que le abre la jaula al canario y el canario empieza a bailar y empieza, sale, se divierte. Lo que me impresionó, lo que me impactó es ver que el canario se regresa a su jaula. O sea, se siente cómodo y elige, o sea, a pesar de que el dueño le da la libertad, o su amo, no sé cómo decirlo, esta persona le da la libertad y le da la confianza además de que él se puede escapar perfectamente y mira, tiene la libertad, tiene el mundo de hacer lo que le dé la gana y de escaparse, pero no, él elige volver a su jaula porque seguramente ahí se siente seguro, siente un Así entorno es. de protección. Entonces, qué bonito llevar esto a las relaciones. Listo, cada uno de nosotros es libre y eso creo que yo por lo menos estoy en contra de la palabra esposo. O sea, yo digo, ¿por qué tenemos que esposar a otra persona? Eso no me parece una palabra romántica. No me parece, o sea, tú por qué tienes que Sí, esposarte es esclavista. sí, exactamente, es muy esclavista, lo has dicho muy bien. Entonces, qué bonito entrar a relaciones en las que nos respetamos y nos amamos en medio de la libertad, ¿no? Ojo, que esta libertad, y ahí vuelvo a lo mismo, que esta libertad no significa que soy esclavo del sexo. O sea, no es que listo, somos libres, entonces yo me voy a acostar con medio mundo. No, o sea, y estoy de acuerdo contigo, esto merece profundizar el tema, no se trata de eso, en ningún caso la libertad debe ser libertad, libertinaje, pero sí por lo menos lo que tú decías ahorita, el tema de celos, el tema de posesión, el tema de controlar al otro, y ahí es muy complejo porque entran en juego los egos, ¿no? Y a veces el ego de uno es querer dominar al otro o que el otro se convierta en la versión que tú quieres del otro, ¿no? Entonces, cuando tú amas en libertad, primero amas a la otra persona tal cual como es, a pesar de sus defectos, porque todos tenemos sombras, pero amas a esa persona a pesar de sus defectos y tú amas al otro o el otro te acepta a ti como eres, ¿no? Entonces, qué bonito entrar a esas nuevas formas de relaciones que hay que profundizarlas desde luego, en la que se ama en libertad, valga la redundancia. Como el canario a su cuidador y el cuidador a su canario. Exactamente, así vamos, ¿no? Y sería muy interesante eso. Y bueno, esa conclusión creo que es muy bonita de listo, tenemos la libertad, pero ojo, que la libertad no significa porque somos tan libres que sin darnos cuenta podemos terminar siendo esclavos. Entonces, que el sexo libre no nos lleve a ser esclavos y a ese vacío existencial y emocional en las que muchas personas, me incluyo, hemos caído a veces y entonces uno dice, bueno, pero listo, hay sexo a la carta, pero ¿dónde queda la conexión? Y te digo, cuando hay sexo o el sexo en medio de la conexión o con la persona correcta, créeme que sí es un sexo mucho más placentero, que te va a llenar, que te va a dar satisfacción, que te va a regocijar además y que te va a hacer sentir pleno. Entonces es bonito hacerlo, por decirlo así, o llegar a ese acto con la persona correcta, la persona ideal. Claro. Claro, el punto mío es que es muy degradante pretender que una persona se quede contigo porque le toca. Eso me Ajá, parece exacto, humillante. Es así como es. cuando le hacen agua de calzón o cuando le dan amarres de yo no sé qué vainas que Ujú. hacen. Y digo, oye, ¿para qué? Si la libertad es lo más hermoso. O sea, qué rico estar Total. con una persona porque se te da la gana y que el deseo de estar con esa persona nazca de la lealtad y no simplemente de la cárcel y de la fidelidad, porque hay personas que confunden la lealtad y la fidelidad. Me parece que es un otro concepto que también tenemos que darle sus buenas vueltas en una de nuestras charlas, pero Sí. definitivamente creo que amar desde la libertad es la verdadera naturaleza del amor. Totalmente, estoy completamente de acuerdo y creo que deberíamos y nos merecemos ir hacia ese tipo de relaciones, porque mira, qué bonito que tú a una persona le digas, sabes que eres libre, pero que esa persona, a pesar de tener toda la libertad del mundo, diga, sí, me siento libre, pero quiero compartir mi libertad contigo. Y a pesar de todo, te elijo, que yo creo que este es el, tiene que ser lo trascendental de una relación que se construya desde la conexión, que no es quedarme con alguien por miedo a estar solo o porque quiero tener una pareja por el simple capricho, sino que yo elijo a esa persona y a pesar de que estoy en mi mundo, en mi libertad,
yo elijo a esa persona y que esa persona te elija a ti para compartir vida, para crear, para construir, que esa es otra palabra, aparte de la conexión, creo que es muy importante el construir, y algo que se me hace muy atractivo, no es estar en una relación de pareja para que te digan buenos días, ¿cómo amaneciste? O para que nos digan te amo, o para que nos digan cosas bonitas, o para subir estados a Instagram de que tengo novio, porque esa es otra, ¿no? Muchas personas Terrible. buscan unas relaciones por la validación social, porque es que la Así sociedad es. nos hace ver exitosos si tenemos pareja, si somos solteros y tenemos más de 30 y estamos solteros, somos unos fracasados. Es lo que Así dice la es. sociedad, ¿no? Pero qué bonito tener una pareja, no para eso, sino para construir. Hey, vamos a montar un negocio, vamos a ahorrar entre los dos y vamos a viajar a ese destino que queremos los dos. Hey, vamos a apoyarnos, vamos a montar esto, vamos a mejorar nuestras habilidades, vamos a emprender esto. O sea, qué bonito es cuando tú consigues una persona que aparte de la conexión es para construir. Eso se me hace superior. Por supuesto. Por supuesto. Y eso nace de la voluntad. Ahora, también puedes estar en una relación con la promiscuidad y elegir la promiscuidad como tu ruta. Con el Sí, cuidado, por supuesto, con el cuidado, por supuesto, de no ir ilusionando a la gente por el camino. Y también es una ruta válida en la que elegiste, listo. Unas tienen unas consecuencias, otras tienen otras. Unas pagan unos precios, otras pagan otros. Y cada quien es libre porque humanamente recibimos una dosis de libre albedrío y todo lo que hacemos tiene unas consecuencias. eh, y así es. así de sencillo. Eso no, pero cada quien es libre de vivir su vida como quiera, como dice una señora por ahí, respete para que lo respeten y no le haga daño a nadie. Exactamente. Estoy muy de acuerdo contigo y yo creo que no existe, alguien lo decía hoy, una persona muy sabia, decía que no existe un manual de la vida perfecta o de la pareja perfecta o del amor ideal. O sea, cada quien construye en su vida, construye sus relaciones y mientras tú seas feliz, y lo que tú mismo a ti acabas de decir, mientras tú seas feliz y no le hagas daño a nadie, yo creo que no habría ningún problema, ¿no? En mantener relaciones. Si a ti te hace feliz, eh, si a ti te hace feliz la promiscuidad, por ejemplo, no tener un vínculo, sino que tú dices, mira, yo me siento feliz solo, me siento realizado solo, pues necesito, obviamente, tengo ganas o necesito el sexo para divertirme, para sentirme bien, y lo haces, pero realmente no, o sea, es que ahí es donde está la línea, el hilo, ¿no? La línea. Si tú lo haces por diversión, creo que está bien, pero si lo haces por llenar un vacío o por validación, que es lo mismo realmente sí, pues si lo haces por validación realmente para llenar un vacío, creo que ahí es donde estaría el problema. Y no es un problema, no es que esté mal, ojo, es que sencillamente eso puede traer consecuencias para la salud mental, incluso hasta la salud física, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo más visible son las infecciones de transmisión sexual. Eso es lo más visible. Pero hay Así es, otra parte que son los contagios energéticos, porque son eh, campos electromagnéticos que se integran y que pasan información de uno al otro. Y te das cuenta que estás con una persona que no tiene la sintonía contigo y terminas con el aliento en el suelo, cansado, sin ganas de nada, te sientes mal, mientras que con otras personas el efecto es completamente energizante, maravilloso, y entonces eh, tienes como que la posibilidad de observar y decir, uy, aquí pasó esto otro, y con el tiempo llegas a identificar por qué lo uno y por qué lo otro. así es. Bueno, ahí de pronto tengo un punto de vista, pero el tiempo, insisto, estos son temas que ameritan no otro podcast, sino muchos podcasts más. Y además hay temas, por lo menos el tema de las relaciones abiertas, creo que merece un podcast, el tema de la monogamia merece otro, bueno, de las relaciones o las formas de relacionarnos, merece un podcast específico, porque conozco el caso de dos personas, o una pareja, mejor dicho, que ellos empezaron su relación muy bien, eh,
Y luego al final, 20 años después, seguían juntos. Ojo, qué bien, qué bonito. Creo que se seguían entendiendo muy bien. Pero en cuanto al sexo, me contaron que ya no tenían sexo entre ellos, sino que cada quien hacía, tenía su sexo, sus relaciones por fuera. Pero el vínculo seguía allí, porque era como que una buena amistad, era una relación de pareja, ellos se atendían, se cuidaban, se querían entre ellos, pero no había gusto sexual. Entonces, este tipo de relaciones es lo que vamos, cada quien construye su relación desde su punto de vista. Y lo que le convenga a él, porque las relaciones a veces son como una sociedad, es como una empresa, entonces cada empresa crea sus normas, cada relación de pareja debe crear sus normas. También conozco el caso de otras personas, de otra relación, que ellos, por ejemplo, de lunes a, bueno, pasaban la semana juntos, perdóname, mentira, una vez al mes, un día al mes, tenían libertad de hacer lo que quisieran. Entonces, Anda, ella se iba, hacía, o sea, no se comunicaban, o sea, eran como que una vez al mes eran libres de hacer lo que quisieran. O sea, si querían estar con otra persona, pues tenían la libertad, ¿no? Entonces, fíjate cómo cada relación crea sus propias normas. Yo sé, ese caso en particular me pareció interesante y me pareció bonito, eh, más que bonito, interesante. Que sería muy, muy curioso, ver cómo era la dinámica, ¿no? Por lo que uno ve a simple vista, creo que les funcionaba, pero de pronto esa fórmula a otra pareja no le funciona. Entonces ahí es donde vamos, no existe un manual que tú puedas decir, mira, esto te va a hacer feliz. Creo que cada relación de pareja o cada persona debe construir su propio criterio y decir qué le conviene y qué no. sí, por supuesto. Eso es una cosa eh, que para la que no hay unas instrucciones, no hay Ujú. unas reglas claras, todo es subjetivo y cada quien encuentra la manera de vivirlo responsablemente, solo que hay que destapar el tabú, liberar el tabú, porque el tabú creo que ha hecho mucho daño a, a nuestro gremio y a la sociedad en general. Así es, así es. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la conclusión es esa, o sea, primero, no juzgar la promiscuidad, o sea, definirla, desglosarla, sí reconocer que ahí, como todo vicio, mira, si tú me dices, no, es que yo soy ludópata, oye, pues tú tienes la libertad de jugar y de gastarte toda tu plata jugando, pero sabes que eso tiene una consecuencia, ¿no? Lo mismo que la comida, lo mismo que pues, comer en exceso, lo mismo que incluso hasta lo decíamos hoy, el gimnasio en exceso, subir Ajá. mucho peso y parte en el gimnasio, por mucho que el gimnasio es algo saludable, si Ujú. tú te excedes, pues vas a tener una consecuencia que es una enfermedad pues, que te va a dar por el exceso de peso y que te va a lesionar, ¿no? Entonces Todo todo en eso es exceso malo. pues tiene una consecuencia. De acuerdo, Guillo. Entonces, yo creo que el tema está súper interesante, pero también el tiempo se nos está achicando y hay mucha tela que cortar para nuevos episodios. Tenemos Así muchos es. temas, conversamos súper rico y creo que, sobre todo, como ya hemos mencionado, son temas constructivos y nutritivos a nivel intelectual que alguien va a escuchar y alguien va a decir, esto resuena conmigo y se va a conectar al canal y va a querer seguir escuchando. Por favor, dejen comentarios si les gustó el tema, si no les gustó el dedito arriba, lo que sea necesario Suscribirse, que, por favor. por Y supuesto, que nos todos digan esos, qué piensan de la promiscuidad, ¿no? Sus experiencias. así es, todos esos detalles nos impulsan a nosotros a continuar con este tipo de contenido y propongan temas, por supuesto, porque nos gusta tocar temas que no son tan cómodos, pero buscamos manejarlos con responsabilidad, con seriedad y, por supuesto, desde el respeto y el amor. Así es, muchísimas gracias por el espacio y bueno, hasta el próximo podcast, próximo capítulo. Hasta el próximo. Chao. Chao.